Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a esta entrevista y nosotros queremos conocer sobre tu libro, que es el primero que escribes. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Bueno, gracias por esta entrevista. La verdad que este libro, que es Espiritualidad para la vida y los negocios, realmente es un proyecto que yo tenía desde hace muchos años atrás, y lo que me inspiró a poder realizar este proyecto y hacerlo realidad, porque para mí es un sueño haber materializado este proyecto y tenerlo en mis manos, es que realmente desde que yo tengo uso de razón, siempre he apostado por el servicio a los demás. Desde que yo soy pequeño siempre recuerdo mucho que mis padres y mis hermanos me decían, a veces tú eres capaz de darle a otras personas con tal de ayudarlos sin pensar en ti. Y estas cosas de alguna forma yo, hasta cuando he sido un poco más adulto, las consideraba como que eran parte pues de la amistad con otros amiguitos, o de repente cuando me fui haciendo más grande en el colegio, y ya más adelante cuando he empezado a trabajar y he empezado a un poco a ser más consciente de esto, me he dado cuenta que no era algo que yo hacía como un mecanismo de solamente querer ayudar, sino que era una característica de mi personalidad. Y es así como fui dándome cuenta de que realmente cuando yo servía a los demás, no solamente tenía esa sensación de bienestar propio, sino que sentía que de alguna forma eso me iba impulsando y me iba ayudando a crecer como ser humano. Y en muchos de esos casos también me he encontrado con situaciones en donde he podido apostar por este tipo de acciones ante la gente y no han sabido de alguna forma retribuir. Y en ese camino al principio yo me sentía como que dolido, me sentía incómodo porque decía, ¿cómo es que yo de alguna forma he podido ayudar a esta persona y esa persona pues no me retribuyó de la misma manera? Y conforme yo he ido creciendo me he dado cuenta que realmente esas palabras tan importantes, como guías tan importantes en la espiritualidad, como el Maestro Jesús de Nazaret cuando decía, da a las personas y sirve a las personas sin esperar a nada a cambio. Y yo decía, wow, eso creo que de alguna forma es el siguiente nivel que la espiritualidad me debe dar. Y es ahí como de alguna forma empecé a entender que estas acciones realmente iban nutriendo de mayor conocimiento mi espíritu, porque ya no era el que entregaba algo y esperaba algo a cambio, era el que entregaba y simplemente dejaba fluir. Y en ese camino me fui dando cuenta que podía replicar esto en otras personas. Y es ahí cuando de alguna forma digo, la espiritualidad realmente, si es que nosotros la sabemos aplicar en la vida y la sabemos aplicar en los negocios y en los emprendimientos, podría ser interesante cómo fusionar esos grandes mundos que actualmente están aislados. Pero ahora, por las experiencias de diferentes investigadores, diferentes escritores que buscan especializarse en un tema puntual, pues tú ves solamente libros empresariales, libros de industrias, libros de negocios, libros de otro tipo de temas, pero también ves libros netamente sobre espiritualidad, pero encuentro muy pocos autores que han podido conjugar esa sinergia, esa simbiosis, por llamarlo así, de estos dos grandes mundos que, si lo sabes realmente aplicar, podrían transformar de una manera muy importante la vida de muchas personas. Excelente. ¿Y qué respuestas crees que podrán encontrar otras personas en ese libro? Bueno, si tú empiezas a leer el índice de este libro, pues te vas a dar cuenta que hay el primer capítulo que tiene que ver con toda esa energía. Así arranca el libro. ¿Y por qué arranco el libro con toda esa energía? Porque realmente debemos entender las personas, para poder tener un concepto más global de lo que es la espiritualidad, que estamos formados por tres grandes entidades, tres grandes cuerpos. Y esos son el cuerpo físico, que es el envoltorio del espíritu que está dentro de nosotros; el cuerpo mental, que es el conocimiento, es lo cognitivo, es lo que hace funcionar ese sistema nervioso que conecta el espíritu con el cuerpo físico, y es el que al final traslada las órdenes para tener funciones motoras, para poder descansar, para poder dormir, para poder alimentarnos bien, y que es el templo que alberga nuestro espíritu para poder cuidarlo y poder manifestar mejor nuestras
habilidades en esta dimensión terrestre que tenemos. Es como, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, tú tienes un auto que es un Ferrari, es un auto con mucha potencia, y tú tienes que a ese Ferrari solamente ponerle combustible de cierto octanaje para que pueda coger la velocidad que tú quieres darle a ese motor. Pero tú a ese Ferrari no le pones la gasolina que querías colocarle, le pones un combustible de menos octanaje. Ese Ferrari, por más motor que tenga y por más caballos de fuerza que tenga, no va a saber aprovechar ese combustible. ¿Por qué? Porque ese combustible no está directamente relacionado con la potencia que debe tener la máquina. Lo mismo hacemos con nuestro cuerpo físico. Si tú te alimentas mal, si tú no tienes un sueño adecuado, si no sabes manejar la inteligencia emocional, si no sabes meditar, si no sabes desconectarte por ratos del mundo que nos rodea, de este mundo convulsionado del estrés, si tú no sabes conectarte con tu ser superior, si no sabes amplificar de dentro hacia afuera, si no puedes conectarte con Dios, con tu Creador o con lo que tú creas como energía divina, es muy difícil que tú puedas aprovechar esas características innatas que tenemos del cuerpo físico para poder amplificar el espíritu. Y es así como también la parte mental, el conocimiento, estos libros que de alguna forma son conocimientos que a ti te ayudan a absorber esa parte del conocimiento, puedas integrar estos tres cuerpos para hacer una transformación integral en el ser humano. Excelente. Y entonces, yendo por ese mismo camino, hablando de espiritualidad, ¿qué significa la espiritualidad para ti y cómo la aplicas en tu vida y tus negocios? La espiritualidad para mí no es una religión, ni tampoco es chamanismo, ni tampoco es práctica de medicina alternativa. La espiritualidad realmente es entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Cuando Dios crea absolutamente todo el universo, Dios, que es nuestro creador, es energía divina, es nuestro Padre creador, deposita directamente una parte de esa esencia, de esa vida, en nuestro cuerpo físico. Y nosotros decidimos estar aquí en este mundo cumpliendo una misión, un propósito. Es así como la espiritualidad te dice directamente a través de estos conceptos que tú tienes dentro de ti ese espíritu que es una partecita de Dios. Es como cuando, por ejemplo, en uno de los capítulos yo hablo de un ejemplo muy práctico para que la gente entienda. Si nosotros vamos al mar y nos acercamos al mar y vamos con un goterito pequeño y nos acercamos y absorbemos una gotita del mar, ¿qué cosa es lo que tenemos en el gotero? ¿El mar o tenemos la imagen y semejanza del mar? Tenemos el mar aquí. Y si nosotros cogemos esa gotita y la soltamos nuevamente al mar, esa gota que es el mar se fusiona con esa gran cantidad de mar que hay allí y nuevamente se reconecta con la fuente original. Nosotros somos esa pequeña gotita que tenemos dentro, que somos ese espíritu que nuevamente vamos a volver hacia donde realmente es nuestro origen, y ese es Dios. Ese es el camino evolutivo de la espiritualidad. Simplemente es entender que estamos aquí cumpliendo un propósito y una misión divina. Hemos venido con un objetivo de vida. Y ese objetivo no es solamente disfrutar del gran regalo que la vida nos tiene, que es, por ejemplo, tener una casa, tener un auto, una familia hermosa, sembrar un árbol, escribir un libro como este, viajar por el mundo, tener riqueza, ayudar a otros. Eso es mágico. Pero realmente la espiritualidad es entender que somos ese cuerpo espiritual que está todos los días en un proceso de dormir y levantarse, pero siempre en progreso constante para encontrar esa evolución espiritual que nos hace mejores seres espirituales todos los días. Y realmente ese es el camino de la espiritualidad. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 5 años que soñaba con escribir ese primer libro? Esa pregunta es muy interesante porque realmente hace 5 años yo tenía en mi cabeza, en este software poderoso que tenemos todos, mucha información dispersa para poder de alguna forma, a través de la comunicación y las conferencias que yo doy, llevar un mensaje.
Pero cuando tú realmente empiezas a postergar las cosas, pues el tiempo pasa y obviamente te vas dando cuenta que la idea inicial de un proyecto va perdiendo fuerza y se va difuminando. Es por eso que yo le diría a mi yo de 5 años, de hace 5 años atrás, o cualquier persona que quiere escribir un libro, que si realmente tu propósito te mueve tanto, esa hambre de querer compartir lo que tú sabes, realmente te mueve tanto y que realmente te quite el sueño, pues empieces desde ya a escribir los primeros esbozos, esas primeras ideas que van a hacer que tú puedas tener una estructura interesante para poder contarle al mundo de tu experiencia, cuál es ese aprendizaje que le va a servir como legado a las futuras generaciones que quieran compartir tu libro con los demás. Yo creo que de alguna forma es importantísimo entender que, como digo también en la línea de este libro, a veces creemos que el éxito solamente está diseñado para ciertas personas en el mundo. Y realmente tú te das cuenta que los sueños están para cumplirse, pero hay que tener un trabajo, una estrategia, hay que tener recursos. Pero lo más interesante y sobre todo lo más importante, hay que empezar a accionar desde ya. Porque realmente el éxito está más cerca de lo que tú crees.